Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo está en función desde dónde nos estemos comunicando. Y como la comunicación es bidireccional, no sabemos en qué hora nos está viendo. Continuamos con el programa Hablemos de Jesús el Cristo. Hoy realizamos nuestro programa número 37, profecía número 36, y recordar que en la profecía número 35 sus huesos no serían quebrantados. Sus huesos no serían quebrantados. Y esto, como nosotros, ¿qué vimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué se vio? ¿Qué enseñanza? Que así como Cristo mantuvo la integridad de su cuerpo, así también nosotros, cuando resucitemos, vamos a resucitar con la integridad de nuestro cuerpo. Así el ser humano el cuerpo del ser humano haya sufrido pérdida. Entonces, vamos a la profecía número 36 de este programa 37. Sería sepultado con los ricos. Isaías capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La profecía se cumple en Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Se fue. No tenemos citas de refuerzo, pero lo que sí tenemos es una palabra importante, que sería sepultar o sepultura, que viene del griego tapto. Se traduce sepultar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. De la sepultura de Cristo fue sepultado. ¿Cuál es la interpretación de esta 36ª profecía del Salvador? Sería sepultado con los ricos. Y no porque sencillamente todo el tiempo el Señor Jesucristo estuvo al lado de los pobres y se relacionó también con algunas personas que tenían dinero. Pero sea rico en términos materiales o seas pobre en términos materiales, delante de Dios eres pobre en espíritu. En otras palabras, el ser humano es miserable delante de Dios, porque todos los seres humanos, independientemente de lo material, son de naturaleza caída, son pecadores, todos necesitan a Dios. Y así como Jesús en su ministerio se identificó muchas veces con la gente pobre materialmente, es más, hizo muchos milagros entre la gente pobre, inclusive dio de comer a grandes multitudes, haciendo señales, milagros y prodigios. Al final va a ser sepultado en la tumba de un rico, como
para que no haya dudas de que Él estaba interesado en sencillamente toda la humanidad, sea pobre o sea rica materialmente. Entonces, ¿cuál sería la aplicación? La aplicación es que el Señor Jesucristo tuvo en su relación de salvación a toda la humanidad, porque toda la humanidad necesita de Jesús, independientemente que materialmente sea pobre o sea rica. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia entre las personas. El ser humano podrá ser, se podrán incluso establecer luchas de clase, enfrentamientos, todo, pero Jesús mira más allá de lo que mira el ser humano. Dios mira más allá de lo que mira el ser humano. Y entonces Dios está interesado en todos los seres humanos, porque todos los seres humanos son pecadores, todos los seres humanos son miserables delante de Dios, todos los seres humanos son pobres en espíritu delante de Dios. Lo que tiene que hacer el ser humano, independientemente de su posición material, es reconocer su pobreza espiritual. Y entonces Jesús nos está demostrando aquí que Él está interesado en todos los seres humanos, y que así como nunca se olvidó de los pobres materialmente, nunca tampoco se olvidó de los ricos. Ese es Jesús, el Cristo. Jesús, el Cristo, se identifica con toda la humanidad, sean pobres o sean ricos, porque toda la humanidad necesita de Él. Toda la humanidad necesita de su sacrificio perfecto para ser justificado delante de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta y ningún ser humano puede satisfacer la justicia de Dios, solo Jesús. Por eso es que todos los seres humanos necesitan a Jesús. Vamos a la pregunta libre. La pregunta libre es: cuando muere un niño, ¿va al reino de los cielos? Cuando un niño muere, ¿va al reino de los cielos? Es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Primero leamos 3 versículos de la Biblia. Mateo 19:14 dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10:14 dice: viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y Lucas capítulo 18, versículo 16 va a decir: mas Jesús, llamándolo, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños. Y cuando un niño muere, inclusive para aquellos abortistas, cuando el abortista está matando a un neonato en el vientre de su madre, ese neonato también va al reino de los cielos, porque para Dios la vida empieza desde la concepción, desde el embrión. Y puede decir todo lo que quiera el ser humano, puede argumentar todo lo que quiera, construirse su propia verdad, porque estamos viviendo la posverdad y cada quien construye su posverdad, construye su verdad, porque estamos en la posverdad. Pero la verdad de las Sagradas Escrituras es una sola: el reino de los cielos es de los niños. Y cuando un niño se muere, va al reino de los cielos, sin discusión alguna. Dios lo estableció así, nadie se lo puede cuestionar. ¿Por qué? Porque Él actúa conforme al consejo
de su propia voluntad. Nadie le enmienda la plana a Dios, nadie lo asesora a Dios. Dios establece todo de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es que de los niños es el reino de los cielos. Que la gracia de Dios nos continúe bendiciendo. Que la gracia de Dios nos permita tener una nueva oportunidad de salvación. Que la gracia de Dios nos permita seguir edificándonos a través de este tipo de programas. Y porque somos bendecidos para bendecir. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.